Queremos dar paso ahora a un bloque que está dedicado al análisis político, a un espacio de conversación para reflexionar sobre el escenario actual. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, tuvimos inscripción de las candidaturas parlamentarias y presidenciales también. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea el futuro? Este es un espacio al que hemos titulado El momento político de Chile que viene. Vamos a tratar de tomarle el pulso a la política. Nos van a acompañar dos voces que han marcado el debate público y que generalmente, digamos, son provocadores. La idea es que nos provoquen, que nos hagan pensar. No tenemos por qué estar de acuerdo con lo que digan, pero nos ayudan a comprenderlo porque lo hacen de una manera que es interesante, atractiva, pero también aportan en el intelecto. Por un lado, nos va a acompañar Alberto Mayol, sociólogo, académico, fundador del influyente centro de análisis La Cosa Nostra, un hombre que es reconocido por su mirada crítica del sistema político y su diagnóstico sobre el colapso del centro electoral. También ha destacado las implicancias que tiene un electorado que se está volviendo cada vez más voluble, escéptico y desconfiado frente a las élites. Así que, Alberto, un gusto. No olvidemos, también fue precandidato presidencial, pues, tal cual. Y por otro lado está Teresa Marinovich, Tere Marinovich, licenciada en filosofía, columnista, ex constituyente, con un estilo también directo, que le ha valido bastante protagonismo en los medios. Así que también la invitamos a acompañarnos esta mañana, Tere, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, pues, aquí. Toma asiento. Voy a tratar de acercar aquí un poquitito las mesas, porque si no, quedamos un poco separados. Ya. A ver. Se me ocurren hartas cosas para partir preguntando. Voy a partir preguntando esto. ¿Desapareció el centro político en Chile o existe? Y en realidad el problema no es de demanda, sino que de oferta. Tere, a ver. ¿Yo? Parta usted. No sé por qué nos llamaste provocadores. Parece... Ay, ya. No hay fundamento. Tere Marinovich se pone tímida ahora. Yo creo que es un problema de oferta, efectivamente. Pienso que hoy día el centro está totalmente desdibujado. En las últimas elecciones, la elección de concejales, el centro político, o sea, el supuesto representante de este electorado, que además parece ser gigante, de acuerdo a los analistas, está desaparecido. Fue la lista menos votada. En gobernadores, no sé qué lugar ocupaba, pero no fue también, no tuvieron ni uno electo. Entonces, es como bien gracioso esto, de ver, sobre todo a la derecha, insistir en la idea de que va a haber, que hay que hacer un sector amplio, una gran coalición con un grupo político que no existe, o que existe en el Mercurio. No en la realidad, no en los votos, por lo menos electoralmente inexistente. A uno le llama la atención, o sea, amarillos, demócratas, yo no tengo nada contra ellos, digamos, pero representatividad nula. En las elecciones de Gore fue lo mismo, en las alcaldes, concejales. Entonces yo creo que estamos acá en una situación bien extraña. O sea, yo creo que el centro político no representa a los eventuales o potenciales votantes de centro. O sea, si es que ellos existen, que tampoco está claro. Claro, es que esa es la pregunta, porque uno dice, sí, lo que pasa es que hay demanda, hay gente que quiere votar por el centro, pero la oferta es media mala, por eso es que en realidad no votan por ello. Es un sector desdibujado por de pronto. O sea, ¿qué piensa el centro político? ¿Cuál es la oferta? Porque se suele hablar de polarización, ¿no? El electorado está polarizado, claro, porque vota por un extremo o el otro. Y uno dice, si es que el otro, el grupo de centro, no se sabe lo que piensa, no se sabe cuál es su identidad, claro, no se sabe cuál es su proyecto. Y bueno, un producto que no tiene características no va a ser comprado, y eso no porque sea de centro, sino porque no tiene identidad, porque es de cierta manera una propuesta vacía. ¿Alberto? Sí, mira. A ver, es un tema que hemos llevado investigando hace rato, porque efectivamente es un tema bien interesante y había toda esta tesis de que es un vaciamiento del centro. Para decirlo en simple, el eje izquierda-derecha, si uno lo mide de una manera que le da más oportunidad a las personas para situarse más a la izquierda o más a la derecha,
Entonces uno tiene una textura un poquito más amplia. Si uno le pone centro, centro izquierda, centro derecha y derecha e izquierda, es una oferta más limitada. Si uno la hace más grande, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en la encuesta es desde el 1 al 15. El 1 es la izquierda, el 8 es el centro, lo ponemos en grande, y el 15 es la derecha. Y la gente puede poner en toda esa paleta de colores, digamos, donde se quiere ubicar. Lo interesante es que los 3 lugares donde se ubican son la izquierda, el 1, ¿ah? La derecha, el 15, esos son los más grandes, y el más grande de todos es el 8 al centro. Al centro, ya. Si uno se lo mete en un mapa, nosotros tenemos la capacidad de poder armar un mapa del escenario político, y ese mapa pone la izquierda y la derecha y la derecha no se mueve en una línea, ¿ya? Sino que hace una especie de una U invertida, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo una de las variables importantes, una de las dimensiones importantes de nuestro sistema político, porque somos chilenos, es la institucionalidad. Nos importa la institucionalidad, ya sea para criticarla o para estar con ella, pero para nosotros es muy importante. Entonces, en ese eje, cuando tú te vas yendo al centro, la gente es más institucionalista. Y cuando te vas a los extremos, ambos extremos comparten ser menos institucionalistas. O al menos estar más enojados con la institucionalidad, ¿ya? Porque eso es difícil de distinguir en términos de encuestas. Bueno, ¿por qué digo esto? No hay los 2 extremos. Los 2 extremos tienen clarísimo por quién van a votar. La gente que está diciendo número 15, derecha, vota casi toda por Kast. Casi toda, pero también... Pero casi toda. O sea, es muy poquito lo que obtiene ahí Johannes Kaiser, lo que obtiene Evelyn Matei, muy poquito. No, estoy pensando el 15. Si el 15 es bien hacia la derecha, igual Kaiser aparece con un porcentaje. Sí, pero no es tanto, fíjate. Eso se concentró. Johannes Kaiser tiene un poquito en los siguientes. En el 14, en el 13. Sí, es cierto. Ya tiene más fuerza. Y luego tienes una votación total y absoluta para Janet Jara en el 1. Cuando tú vas al 8, aparece una cosa muy interesante. Efectivamente, ahí no hay nadie de centro, en el 8. Se reparten los votos entre Matei, que concentra el voto concertacionista, ¿ya? Que es muy pequeño a estas alturas, ¿ya? Pero lo concentra ella. Está Johannes Kaiser, con una votación importante. Está José Antonio Kast, que a pesar de tener un corazón muy a la derecha, llega hasta ahí sacando una votación también equivalente a la de Matei, ¿ya? Está Parisi, que esa es la zona donde Parisi aparece con más fuerza, ¿ya? Con un porcentaje equivalente también, y esos 4 están ahí en el combate. No hay más prácticamente candidatos en ese lugar. Entonces tú miras y efectivamente técnicamente no hay una oferta de centro, técnicamente además en realidad no hay mucha oferta, y aquí hay un punto que quiero destacar. Nosotros hemos vivido, y yo he insistido mucho, pero no me lo creen, digamos, de que hay un ciclo de malestar social. Malestar social no es que la gente no tenga plata, no es que... Eso es la primera etapa de que la gente manifiesta una necesidad. Pero luego, cuando el sistema político no reacciona, no resuelve problemas, empieza el malestar social. El problema del malestar social es que están en contra de la legitimidad de las autoridades, la legitimidad del sistema político. Eso es malestar social. Bueno. Cuando hay malestar social, lo que se destruye es la capacidad de entender que hay una sociedad que yo entiendo. Como no la entiendo, la gente de derecha dice, mira, yo no sé nada, solo sé una cosa, que no me gusta la izquierda. La gente de izquierda dice, yo no sé nada, pero solo sé que no me gusta la derecha. Pero la gente de centro no tiene esa única certeza. Y esa gente empieza en una situación muy difícil navegando, y el grupo central ha votado por todo. O sea, votaron a favor del proceso constitucional, votaron a favor de la izquierda en la Convención Constitucional, después votaron en contra cuando se cerró la Convención Constitucional, la rechazaron, votaron después en contra del proceso constitucional. ¿Ya? Han votado por Boric y por Kast en cosa de meses. ¿Ya? Y eso es lo que no se quiere entender. Se inventó esta idea de que, es que llegaron el voto obligatorio. Eso no es explicativo en absoluto, no hay ninguna razón sociológica, estadística, no hay ningún dato que permita decir eso. Entonces, aquí está pasando que... Estamos hablando de ese porcentaje de personas que votan de esa manera. Ponle un número, no tiene que ser preciso, pero para entender un poquitito. Estamos hablando de entre, que se mueve, ¿eh? Sí. Entre el 25 y el 35%. ¿Y en otros países cuánto es? Porque estoy pensando que si todo el mundo votara siempre igual, siempre ganaría un solo sector. No, lo normal... O sea, es más o menos obvio que
existe que el péndulo se mueve, supuesto, claro, o sea, en por Estados supuesto. Unidos, en Alemania, en Francia. Por Entonces, supuesto. ¿cuánto es ese porcentaje en otros países? O sea, cuando se acercan las elecciones no es normal que sea tan grande. Cuando tú estás lejos de las elecciones siempre hay un porcentaje de ese orden que está más o menos, que podría ir para cualquier parte. ¿ya? Perfecto. Pero dentro de ciertos márgenes. Lo que es raro es que ese margen sea muy ancho. O sea, que yo pueda pasar de Boric a Kast es muy distinto a que yo pudiera pasar de Lagos a Lavín, ¿me entiendes? Es distinto la distancia. Esa distancia es mayor y se mueven más. Pero efectivamente, cuando estás cerca de las elecciones, eso normalmente debería ser un 10, un 8%. No es más que eso. Porque esos son los que definen las elecciones. Pero es raro que tú tengas una situación en la cual hace 10 meses, 7 meses atrás, Johannes Kaiser tenía 20 puntos. 20 puntos. Sí. ¿Ya? José Antonio Kast tenía 8. Evelyn Matei tenía 27. ¿Ya? Pasa un par de meses, ¿ya? La situación cambia radicalmente y tenemos hoy día a Kast con 29, tenemos a Matei con 14, a Kaiser con 10. ¿Ya? O sea, es un cambio radical. Eso no es normal. Es como si tú fueras a medirte el colesterol una vez y 6 meses después tienes 40% más o menos. No es normal. Depende de lo que haya comido uno. Bueno, habría que preguntar qué hemos comido. Bueno, ¿Tere, algo que agregar? Sí, de lo que sea? yo más controvertir más que agregar. Acá, Ah, pero, ¿y para qué me dicen provocadora? Vamos. Sí. Provoque. ¿Qué sabes? No, a ver, yo ya estoy bastante molesta con esta expresión incluso de extremos de un lado y de otro. Porque cuando uno habla de extremo, puede decirlo en términos meramente referenciales, ¿no? El voto más duro de un lado, el voto más duro del otro. Acá está Arica, acá está Punta Arenas. Pero en política, hablar de extremos tiene un contenido, y es un contenido negativo. No es simplemente estar referencialmente en el polo opuesto del otro. Esta expresión la venimos oyendo hace rato. Las usan en general los medios de prensa, periodistas reputados de serio, tú no, pero muchos. Yo no soy reputado. No. Primer lugar en mi encuesta. No sé Primero, si lo viste. ¿a todo esto lo vieron? Primer lugar. Periodista, Mejor periodista, el sí. mejor periodista de Sí. Chile, según la encuesta de la Cosa Norte. Gracias. Él y Tomás Mochetti. Después Tú y Tom. segundo, Tomás, sí. 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 Perdí el hilo. Tú te decías que estabas molesta de eso de que los periodistas hablaban de los extremos. Entonces, venimos dejando pasar este mote hace mucho rato. Vemos a la propia centro derecha hablando de los extremos de un lado y otro. Y esto ha sido muy grave, porque cuando uno usa la expresión, como decíamos, extremo en política, esto tiene una connotación clara de gente que está dispuesta a pasar por encima del Estado de Derecho, de gente que no respeta la institucionalidad, de gente que valida la violencia como método de acción política en distintos grados quizá, pero lo vimos durante el estallido, de gente que está dispuesta a difamar a su adversario político, no a atacarlo con dureza si se quiere, sino a difamarlo o a hacer campañas sucias por redes sociales, de difamación. Esas son cosas que son objetivamente extremas y las vemos y las hemos visto sin ningún lugar a dudas en la izquierda, no así en la derecha. No ¿Cómo así. habría que denominarlo? Esto es un buen punto, porque no lo mismo es académicamente que políticamente. Cuando se habla aquí, la extrema izquierda, ya uno entiende qué es lo que se quiere decir cuando alguien dice no, este Claro, es de extrema uno no, izquierda. cuando uno Y cuando dice- alguien apunta, no, José Castro o Kaiser son de extrema derecha, habría que decir como ultraderecha, una derecha Habría que decir derecha, porque la otra se autodefine además como centro. centro derecha. Entonces, La derecha seca. Es muy simple. O sea, estás de tienes- acuerdo? Tú tienes, Perdona. tú tienes acá un grupo de gente que estuvo dispuesta a derrocar a Sebastián Piñera por la vía de una acusación constitucional 2 veces. y 2 veces mediante una acusación de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y después fueron tan despreciables en su conducta que usaron las muertes del COVID para insistir en lo mismo. Este es el nivel de la gente que nos gobierna hoy día. Este es el nivel de la extrema izquierda. Entonces a mí me parece extraño que hoy se produzca una especie de epifanía y parece que todos entienden, incluidos los medios de prensa, incluidos muchos periodistas, que el Partido Comunista, fíjate que merece ser interpelado. Y resulta que en eso yo quiero valorar acá ahora sí al centro político,
sí han tenido un papel a nivel de élite, pero que es importante, de ser capaces de enrostrar este tipo de cosas, de decirle al Partido Comunista que en enero de este año publicaron las conclusiones de su congreso y partía el texto con estas conclusiones con una referencia a Marx y a Lenin. Se reconocía como marxista-leninista Entonces, y que había que pero superar Juanma, el modelo a través de las lógicas que plantea el marxismo-leninismo en exacto, enero de este año. pero es raro, Juan Manuel, que hoy día se le esté preguntando a Janet Jara, pidiéndole explicaciones, y esto no se haya hecho en el pasado remoto, o sea, reciente o mediano, con Camila Vallejo, que hablaba de terrorismo de Estado la noche del 18 de octubre, porque Piñera había decretado estado de sitio, después de que se cerraron 27 estaciones de metro por evasiones en un lapso de 5 horas, y nadie dijo nada, después de que Camila Vallejo y Carol Cariola montaron un espectáculo para simular que un funcionario del INDH había sido atacado con balas de fierro, cuando eran perdigones que no le habían causado ningún daño y estaba el señor donde estaba. Entonces, a ver, y nadie dice nada acá. Y hoy día parece que el octubrismo hubiera sido un fenómeno de nicho. Resulta que no, fue la élite completa también. Alberto. Sí, ¿sabes lo que pasa, Tere? Que yo creo que gran parte del problema es que el catálogo de pecados es más o menos igual por lado y lado. ¿Ya? Eso siempre es así, además, ¿no? Yo creo que no hay que enrollarse demasiado. Hay cosas que son demasiado graves, que ojalá se investigan, ojalá se sepan y finalmente se sancionen. O sea, eso, porque para eso está el Estado de Derecho. Nosotros tenemos una tradición muy importante en Chile. ¿Ya? Yo hablaba con embajadores de distintos países, qué sé yo, gente que conoce bien Chile, pero que conoce otros países y te dicen, el derecho chileno es espectacular. Un empresario extranjero que llega a Chile tiene que saber que el contrato va a ser un contrato de verdad. No son esos contratos livianos, de pocas páginas, sino que es una cosa bien armada. Es una tradición chilena esa capacidad institucional. Y yo siento que la estamos perdiendo un poco. No, yo creo que ahí hay una cosa que tenemos. Chile es simple. Si uno va, yo he hecho mucha investigación sobre Chile y cuando tú quieres hacer un resumen lo puedo resumir en una fórmula. Chile es igual a Diego Portales partido por el padre Hurtado. ¿Ya? Eso es Chile. Si la derecha normalmente defiende a Portales y la izquierda normalmente defiende al padre Hurtado, por decirlo así. ¿Ya? Y ninguno de los dos es capaz de hacer las dos cosas, digamos, básicamente. ¿Ya? No hacerlas bien, por lo menos. Y ahí entonces la gente va para un lado y para el otro porque sencillamente está buscando ese equilibrio. Yo creo que con esa sabiduría, ¿ya? Ahí hay que lograr avanzar. Portales que tiene que ver con el orden político, con un Estado fuerte, pero además con libre mercado. Eso está en Portales. ¿Ya? Pero los conflictos internos, bueno, de hecho, los que mataron a Portales no fueron la izquierda de la época. ¿Ya? O sea, los conflictos internos han sido muy importantes en Chile para generar problemas. No tenemos que entrar allí. En este momento tenemos que ir saliendo de allí. Chile tuvo, 2011, una crisis grande. Miren, las crisis con más de 300.000 personas en las calles, en cualquier parte del mundo, son fenómenos sociales. Nadie puede organizar eso. Son fenómenos sociales. Entonces, sáquense de la cabeza que alguien lo planificó, porque si alguien lo planificó no importa porque se convirtió en un fenómeno social después. Da lo mismo. Entonces, saquémoslo eso de la cabeza porque además 55 países estallaron en el 2011 y 68 en el 2019. Y Chile fue el más intenso ambas veces. Entonces, cuando dices más intenso, ¿te refieres a la cantidad de gente? Cantidad de duración del proceso, la cantidad de gente, cantidad de comunas en cada país que abarcó, cantidad de gente absoluta y relativa a población. Incluso superior a Bolivia, porque en Bolivia también se produjo. Lo que pasa es que nosotros no lo miramos porque fue casi al unísono. O sea, el mismo fin de semana el estallido social de nosotros fueron esas elecciones donde Evo Morales, digamos, decía que había sido reelecto en primera vuelta y ya sabemos que terminó. En otros países el factor que lo hace distinto es que en los otros países los gobiernos se caen. En Chile, cuando hay estos ciclos de protesta, normalmente los gobiernos no se caen. ¿Ya? Ese es un punto. Ese es un punto muy importante. No se caen por nada. O sea, tú tienes un violador en el de subsecretario y no pasa nada. Entonces y esa capacidad institucional tiene sus virtudes, por supuesto. Bueno, lo que quiero decir es, eso que pasó fue un infarto. 2011 fue un infarto. Vamos a la parte médica. El parte médico dice que el 2019 ahora tuviste un ACV.
O sea, ya no se entendía lo que pasaba, de hecho. No se podía poner nombre a eso, porque era un accidente cerebrovascular. Entonces, después nos inventamos dos soluciones. Las dos fallaron. Proceso constitucional 1, proceso constitucional 2. Las dos fallaron. Lo que a mí me parece evidente es que en este momento hay que hacer junta médica y tener una estrategia. No agarrar a alguien que salga con un martillo y diga esto lo vamos a arreglar. No, en el momento, cuidado. Es como que me digan, no, es que al enfermo le vamos a hacer un electroshock, apuesto que funciona. No, tranquilo. La cosa es un poquito más compleja. Entonces yo creo que lo importante es entender que Chile necesita, el siguiente gobierno, cualquiera sea, necesita una estrategia muy sofisticada. ¿Ya? Porque Chile lleva 14 años de crisis institucional. 14 años. ¿Ya? Y esto no se quería escuchar por parte de quienes gobernaban en esos tiempos. O sea, yo estaba en un programa de Juan Manuel, me acuerdo, en Televisión Nacional, cuando le dice a Juan Manuel, una persona muy destacada de la Concertación, le dice, delante mío y delante de todo, para todo el país, le dice, Juan Manuel, no está bien que venga alguien aquí a decir, como Alberto, que resulta que Chile va a entrar en una crisis institucional según su investigación. Eso no le hace bien al país. ¿No? O sea, entonces, ese tipo de cosas nos impidió entender un proceso que estamos viviendo en una crisis. Si Chile sigue así, va a pasar lo mismo que pasó en 1910, que terminó la crisis por resolverse el 38. Si nosotros queremos llegar al 2038 recién resolviendo la crisis, de verdad es mala idea. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a esto. Claro. ¿Tere? Sí, no, yo coincido 100%, creo que hay que hacer un diagnóstico un poco más preciso, pero hay que salir de las categorías que se están usando, insisto, o sea, estas categorías de que acá hay un gran centro, que el chileno es moderado, que acá hay extremos, que hay que dialogar, que hay que llegar a acuerdos. Hay que salir de todo esto, entre otras cosas, porque muchas de estas premisas son falsas. Por ejemplo, que no hay acuerdo. En Chile ha habido acuerdos, importantes acuerdos, buenos acuerdos, pésimos acuerdos, otros la mayoría. Buenos acuerdos, por ejemplo. Por ejemplo, la ley Naim Retamal, Pésimos acuerdos. la ley 40 horas, la ley antihombres, la ley, ¿cómo se llama? Ya, no sé, el primer proceso constitucional, el segundo proceso constitucional, para mí son pésimos acuerdos, pésimos acuerdos. Tu lista de pésimos acuerdos más larga que la lista de buenos acuerdos. A ver. Sí, de todas maneras. Ya. Siempre yo tengo más razones para lo negativo que para lo positivo. Es una cosa de carácter, pero yo creo que sí. Pero el punto es que ha habido acuerdos. Esta cuestión de que hoy hay un nivel de fragmentación en que no se llega a acuerdo, se llega a acuerdo. Y el tema no es llegar a acuerdo, el tema es en qué se llega a acuerdo, con quién se llega a acuerdo y para qué se llega a acuerdo. Porque hay momentos en que no se puede acordar. Cuando tú quieres cosas contrapuestas, no hay un término medio. O sea, tú no puedes, una persona que quiere subir impuestos y otra que quiere bajarlo, tú no puedes llegar a acuerdo. Porque simplemente no hay cómo. Que bueno, dejarlo como está nomás. Ese es el término medio. No se puede. Hay ciertas cosas, no digo que no se deba, digo que no se puede en determinadas cosas. Y sobre todo no se puede cuando del frente está de mala fe. Yo creo que cualquier persona que trabaja en el mundo privado entiende eso. Cuando tú estás negociando y al frente hay una persona de mala fe, tú no puedes negociar con esa persona. Y tendrás que ver cómo enfrentas eso otro. Y yo creo que hay un error importante a nivel de caracterización del electorado. El electorado, Alberto, ha dicho 25%, dices tú, que es el porcentaje de esta masa, entre comillas, estoy con el lenguaje comunista. Ya se me está pegando. Y es sorprendente lo tuyo, ¿ah? También es freudiano. He leído tanto de los comunistas, he estado siguiendo tan de cerca que ya me falta. Compañera. Hay contaminación. Hay Compañero. contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Es verdad que el votante podemos caracterizarlo superficialmente de volátil. Estaba viendo yo unas cifras ayer y era impresionante. Por ejemplo, Carabinero en el año 2019, según una encuesta CEP, si no me equivoco, 64% de los chilenos decía que había violado derechos humanos. 4 años después, el mismo porcentaje decía que había que indultar a todos los carabineros que estuvieran imputados por cualquier causa en el estallido social. Después, a nivel de nueva constitución, en octubre de 2019, la pregunta por si una nueva constitución podía ser una solución para la crisis, un 7% de los chilenos pensaba que sí. Pocas semanas después, ya los chilenos decían en su mayoría
La primera solución que consideraban que era relevante o posible o viable era justamente la de una nueva constitución. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo, porque hubo un discurso transversal en que no hubo contrarrelato, por decirlo de alguna manera. La clase política se paró frente a los chilenos desde el gobierno, y ahí mi crítica al gobierno de Sebastián Piñera, desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta Boric, diciéndole a los chilenos que en realidad el mecanismo de solución para la crisis era una nueva constitución. Lo que estaban respondiendo entonces el electorado no es que de pronto cambió, como aparentemente, esta gente es como hormonal, ¿no? Un día quiere una cosa, otro día quiere otra. No, están respondiendo a información que se le está entregando en ese momento. ¿Cuál era la información? Nosotros, clase política, transversalmente, te decimos que el mecanismo para salir de este caos es una nueva constitución. ¿Lo quieres o no? Y opción alternativa no hay. Entonces, se caracteriza de cierta manera. Oye, a propósito de volatilidad, en abril de 2021 faltaban 8 meses para la elección presidencial. ¿Saben? En una medición de CADEM, 12 candidatos. ¿En qué lugar estaba Kast? ¿Alguien sabe? Era sexto. ¿En qué lugar estaba en esa medición Boric? 10. 10. Seco, ¿viste? Por eso. Porque yo me preparé, pero él... 10. Es impresionante. Entonces, el electorado parece volátil. ¿Qué es lo que creo yo que pasa? No es que sea tan volátil. Pero Es que no está ni ahí. Para entender bien, ¿qué significa que en noviembre puede ganar Eduardo Artés? ¿O no tanto? ¿O no tanto? No, hay un salto lógico. Hay un salto lógico que tú sabes. Ya. Pero a lo que voy es que la gente cambia, pasan cosas, y eso se atribuye generalmente a que el electorado es volátil. Desde mi punto de vista, no tiene que ver con la volatilidad, tiene que ver con el desinterés. El no sabe, no responde y no me importa nada. Ese elector es el que está condicionando las elecciones. Y ese elector, dado que no sabe, no responde ni le importa, se informa a última hora sobre la base de la información que está disponible entonces, que es la candidata. Entonces hoy día, por ejemplo, está viendo a una señora que es candidata a la socialdemocracia alemana, que es doña Janet Jara. Me decía ahora Johannes Kaiser antes de entrar que el programa parece que era como, se lo hizo Libertad y Desarrollo. Entonces, claro. Entonces el electorado no es volátil. El electorado está tan desinteresado que en verdad es natural que sus decisiones cambien, porque no está muy informado. Entonces, no hay que atacar la volatilidad, hay que atacar la desafección. Alberto, los minutos que Sí, quedan. yo tengo una visión que es coincidente en el resultado, pero en el origen no. A ver, yo he explicado el tema del malestar social. El malestar social significa que las personas pierden el mapa de su sociedad y no saben dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Esto lo ejemplifico con los concertacionistas. Tú tomas a los concertacionistas, que son los ex concertación, son muchos. La mayor parte de ellos, 3/4 de ellos, odia la concertación. Ojo con esto. Entonces, por eso no funcionaba la campaña de Toá, ¿no? Y lo dije antes de que ocurriera el 8. Y claramente se están súper equivocados. Está lleno de concertacionistas, pero odian a la concertación. Esas personas mantienen los valores de la concertación. Y esos son los que más se mueven, porque no encuentran dónde literalmente, dónde encallar, no dónde insertarse, dónde encallar, ¿no? Y entonces van de lado a lado. Bueno, ¿qué pasa con esa cantidad de personas? Hoy día ellos están en una fase disruptiva. Pero no son los únicos. Por izquierda y por derecha hay muchos que están en fase disruptiva. Es decir, son personas que no creen en la posibilidad de ninguna articulación con otras personas, con otros grupos. No creen que Chile en realidad está en una versión muy apocalíptica. Sienten que Chile en realidad como que está medio perdido. Yo creo que hay mucho discurso apocalíptico en ese sentido, que es una cosa muy terrible. Aquí hay mucha gente del mundo de la empresa. Chile tiene en los próximos 10 años una oportunidad gigante. Con un sistema político mal, con la institucionalidad debilitada, no lo vamos a aprovechar. No lo vamos a aprovechar. La tesis, que es un gran error, la tesis peruanista de decir se puede crecer aunque el gobierno esté destruido y el Estado esté destruido, es falsa. Lo que pasa es que Perú podría haber crecido el doble todavía.
Claro. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos que descuidar ese tipo de asuntos. Yo creo que aquí hay que entender que estamos en la última oportunidad, o sea, no hemos estado a la altura, esa es la verdad. Un día, así fue, un día nos enteramos que al Estado le habían entrado 5.000 millones de dólares extra y que no había déficit. Eso pasó hace 2 años atrás. ¿Ya? Y entonces pasamos con superávit y dijimos, pasamos de curso. Pero no sabíamos. ¿Ya? Y los 2 siguientes años tuvimos que sacar plata de la Corfo para pasar de curso y tuvimos que... O sea, la cosa no anda bien. Entonces tenemos que ser capaces, y esto, ojo, esto es un desafío para todos los sectores de producir. En Chile el modelo que existía ya no existe. El Estado no tiene 45.000 millones de dólares de presupuesto, tiene 90.000. Es evidentemente un Estado mucho más grande que el anterior, por lo tanto el modelo anterior, que era un Estado pequeño, no existe. Y no va a existir a menos que saques la PGU y toda clase de cosas que es difícil sacar. Por lo tanto, hay que hacer otro modelo de desarrollo, nuevo. Tenemos que tener la capacidad de innovación que últimamente, en los últimos años, no hemos tenido. Termino con una cosa muy cortita. Lo que hizo Frei Montalva en su época no existía en el mundo. Lo que hizo Salvador Allende en su época no existía en el mundo. Lo que hizo Pinochet en su época no existía en el mundo. Lo que hizo la Concertación en su transición no existía en el mundo. Podría entrar en detalle para una conferencia, pero esas 4 cosas nunca habían existido. Llegó el momento en que tengamos esa capacidad de innovar. Aplauso para Tere Marinovich, aplauso para Alberto Bayol. Dios mío. ¿Viste que eres provocadora? Muy bien. Tenemos coffee break hasta las 11:30. Volvemos aquí para escuchar a algunos candidatos y seguimos también en el escenario.